El Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y vamos a tratar de reflexionar en este texto en el día de hoy, en los minutos que nos quedan. El tema es la santidad y debo confesar que tuve mis luchas con este tema. Por eso vamos a leer en Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 22 hasta el 32. Y vamos a hacerlo de una manera muy rápida. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a dejarlo hasta ahí y luego a medida que vayamos desarrollando el tema leemos los siguientes versículos. La lucha que tuve con el tema de la santidad era cómo abordarlo, un tema tan complejo, ¿verdad? En tan poco tiempo y en un contexto tan difícil como este, no mentira. La lucha era cómo hablar de la santidad si es un tema tan amplio. Y hablando con algunas personas a las cuales me di como la oportunidad de entrevistarlas y demás, me di cuenta de dos cosas. Una es que las personas o la gente no saben qué es la santidad, no saben en qué consiste la santidad. Y segundo, no saben cómo vivir la santidad. Como bien, no sabemos cómo vivir la santidad. Entonces me puse a leer un poco sobre este asunto de la santidad y me di cuenta de que la santidad no es tan difícil de entender. Si nos vamos a la Escritura y a la experiencia que tuvo el pueblo de Israel con Dios en el contexto del pacto y de las leyes que Él determinó, nos damos cuenta de que la santidad es la muerte del yo. La santidad es crucificar el yo. Otro autor dijo de que la santidad de cierta manera es el amor activo. Y ese autor lo deja ver a través o a la luz de la experiencia del pueblo con Dios cuando Dios se le revela de cierta manera a Moisés y se le revela como un Dios misericordioso, como un Dios bondadoso, como un Dios que se acuerda de su pueblo, que quiere liberarlo y que le muestra a Moisés de cierta manera el plan que tiene con su pueblo, el plan que tiene con la humanidad. Vamos a Levítico y nos encontramos también de que la santidad, aparte de ser práctica, también tiene que ver con la relación con el otro, tiene que ver en la interacción con el prójimo, tiene que ver con el amor y el cuidado del prójimo. Y nos vamos a la carta de los Efesios y nos damos cuenta que también en la teología de Pablo, la santidad es práctica, ¿verdad? No es como algunos piensan que ser santo es como caminar 10 centímetros por encima del piso. La santidad es práctica, es aquí y ahora, tiene que ver con lo que soy, tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con lo que veo, con lo que escucho. Y en la teología de Pablo, la santidad es práctica y tiene que ver con el otro. De cierta manera, la santidad es la invitación de Dios a ser como Él. La santidad es la invitación de Dios a participar de su realidad y de su vida. La mayoría de las veces que he escuchado hablar sobre la santidad, la mayoría de los predicadores lo plantean desde el deber. Y cuando nos hablan del deber nos bloquean. Primero porque no nos gustan los deberes, nos gustan más los derechos. Y segundo, encontramos el atenuante de que si nos hablan de un deber de ser santos, no sabemos cómo ser santos y nos complicamos. Y yo creo que la Escritura plantea el asunto de la santidad más que todo desde el privilegio de hacer parte de la vida de Dios, desde el privilegio del llamado a ser parte de la familia de Dios, desde el privilegio de ser involucrados de cierta manera en el carácter de Dios. Y eso es lo que Pablo plantea en el versículo 22 y 23. Es la invitación a hacer uso de ese privilegio y de la nueva condición del creyente como tal. Pablo está usando el argumento del desvístete y vístete. Desvístete los harapos de la vieja naturaleza, desvístete los harapos del viejo hombre
y vístete del nuevo vestido que es diseñado y creado según Dios en la santidad de la verdad. Entonces Pablo está utilizando el argumento de desvístete y vístete y te da una razón por la cual debes hacer ese cambio. Es como cuando el niño llega a casa mojado después de un fuerte aguacero, atraviesa la puerta y el papá le dice, quítate esa ropa, ¿verdad? Porque está mojada, quítate esa ropa, ponte una ropa seca, porque le da la razón de ese mandamiento. Ese es el argumento o es como la estructura que encontramos a partir del versículo 25. En los cuales Pablo toca algunos aspectos o algunas cosas o algunas prácticas pecaminosas que no deben estar en nuestra vida y que de cierta manera debemos operar ese cambio, de quitar algo, colocar algo, y Pablo da la razón del porqué del cambio o del ajuste. En el versículo 26 y 27 rápidamente dice, en el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En este asunto de la santidad práctica, Pablo está diciendo, quita la mentira de tu vida, ¿verdad? Quita esos harapos de la mentira y vístete de la verdad. Esos son los cambios que hay que hacer, esos son los ajustes que hay que hacer en una vida santa que es práctica. Y él da la razón por la cual nosotros debemos hacer ese cambio. La razón es que somos miembros los unos de los otros. No somos ruedas sueltas, no somos cristianos independientes, pertenecemos a una familia, pertenecemos al cuerpo de Cristo y mi mentira perjudica al otro. Mi mentira perjudica al cuerpo de Cristo. Y esa es la razón que da el apóstol Pablo para dar esa exhortación. Quita la mentira, habla verdad, porque la vida de mentira afecta la paz y la unidad de la iglesia, o la paz y la unidad del cuerpo de Cristo como tal. Hay otro ajuste que hay que hacer, ¿verdad? Otro harapo que hay que quitar es el asunto de pecar cuando estamos airados. Pablo dice, es posible que tengas momentos en que te vas a enojar. Ese sentimiento hace parte de nuestra configuración y ese sentimiento hace parte de nuestra naturaleza. Y Pablo dice, ojo, cuando estés enojado, no peques, porque de la ira o del enojo al pecado solamente hay un paso. Hay una línea muy delgada que no puedes atravesar. El enojo se maneja como arregla tus asuntos con rapidez. Arregla tus asuntos con rapidez. Y la razón por la cual Pablo dice que debemos manejar nuestros enojos o nuestra ira con rapidez es porque le damos lugar al diablo. Si nosotros no arreglamos nuestros asuntos, si no manejamos la ira y le damos largo al asunto, el diablo se convierte en nuestro consejero de cabecera. Y él sí te va a decir cómo puedes arreglar el asunto con tu hermano. Él sí te va a dar un buen plan de venganza para que arregles el asunto con tu hermano. Entonces, Pablo ve un riesgo en este asunto de prolongar la ira, de prolongar el enojo y no arreglar los asuntos pronto. La consecuencia es que le damos lugar al diablo como tal. Y en el versículo 28, Pablo da otra exhortación. Otro harapo que hay que quitar es el asunto del robo o el asunto del hurto. El que robaba, no robe más. Esas manos que antes robaban, ahora deben trabajar. Y obviamente el trabajo está planteado desde la perspectiva de que es para tu ayuda, es para satisfacer tus necesidades, pero Pablo coloca una motivación más en este asunto de por qué debemos trabajar. Debemos trabajar es para compartir con el que tiene necesidad. Y esa motivación no aparece en nuestro presupuesto. En nuestro presupuesto aparecen nuestros gastos, en nuestro presupuesto aparecen nuestros gustos, pero el necesitado no aparece por ningún lado. Y Pablo está diciendo de que una motivación para trabajar y una motivación para conseguir es querer dar, es querer compartir con el que padece necesidad. Y todo eso hace parte de los ajustes que debemos hacer en nuestra vida de santidad. En el versículo 29 encontramos otro ajuste que debemos hacer en nuestra vida, en este camino de la santidad y en este caminar con el Señor. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Y podemos entender palabras podridas como palabras obscenas, pero también como el chisme, también como la murmuración, también como palabras de amarguras. Son conversaciones, son palabras, son temas que no ayudan a la edificación de la persona que me está escuchando o que me está oyendo. Entonces Pablo dice, quítate esas palabras y habla palabra de verdad, habla palabras buenas que sean para la edificación
del que te está escuchando. Y la razón que da él, o dos razones que da él para hablar bien es que está en juego la edificación de la persona que me escucha, y lo otro es que contristamos el Espíritu Santo de Dios con nuestro hablar. Nuestro hablar muchas veces va en contra de la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia, que es la obra de edificación y la obra de unificar o de traer unidad. Y nuestro hablar muchas veces va en contra de la obra del Espíritu Santo. Y por último, en el versículo 31, Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esos son los harapos que hay que quitar de nuestra vida. Esas son las vestimentas que nos sirven en este proceso de la santificación. La amargura siempre lleva la cuenta del mal. La amargura es un sentimiento que no está abierto a la reconciliación y al perdón. La amargura ataca al pecador y no al pecado como tal. En lugar de eso, Pablo dice: sean buenos, sean buenos. En vez de ser personas amargadas que viven enojadas y en ira y griterías y maledicencias, sean personas buenas, sean personas misericordiosas. Y la razón que da Pablo para hacer ese ajuste en nuestra vida es que Dios ha sido bueno contigo, Dios te ha perdonado. Ese es el argumento de Pablo. Deja de llevar la cuenta del mal, perdona porque Dios te ha perdonado a ti. Entonces, la santidad tiene como fundamento el carácter benévolo y misericordioso de nuestro Dios. Y lo tenemos como ejemplo en todo el Antiguo Testamento, donde Dios, ¿verdad?, no teniendo por qué cumplir los compromisos con el pacto, donde Dios, no estando obligado a bendecir el pueblo, porque el pueblo fue el que fracasó en su cumplimiento del pacto, Dios más sin embargo decide cumplir las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios nos está dando ejemplo de cómo es su carácter santo, y Dios nos está dando la invitación a que participemos de su carácter santo, de su vida santa, de su carácter que se caracteriza por la bondad y la generosidad. Los 10 mandamientos son un ejemplo de ello. De los 10 mandamientos, el 60% se ocupa del bienestar, del cuidado y la protección del otro, que son los últimos 6 mandamientos. Y en el contexto de los 10 mandamientos, Dios dice que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia, que visita la maldad. Él es justo, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación, pero Él es benévolo, en el sentido de que su benevolencia va más allá de esas 4 generaciones y alcanza hasta 1000 generaciones. Entonces Dios nos está invitando a que experimentemos esa vida santa. Y la vida santa es práctica, y la vida santa tiene que ver con tener una buena relación con el Padre y una buena relación con el otro. A manera de aplicación rápidamente, y como estudiante que fui del seminario, el contexto del seminario es difícil, porque a veces nosotros solemos ser individualistas, solemos ser egoístas y solemos ser demasiado competitivos hasta el punto de arrollar a otros. Es ahí donde debemos practicar la santidad. Debemos practicar la santidad cuando se nos toman el yogur que guardamos en la nevera y que no sabemos quién se lo tomó, ¿verdad? Cuando se comen la salchicha que no sabíamos qué era, pero se la comieron, y es ahí donde necesitamos poner en práctica la santidad. Desde mi perspectiva como portero, que fui del seminario, les recomiendo que lean Hebreos 10:25, que dice: no dejando de saludar a los porteros como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sean amables con los porteros, saluden al portero, colóquense en el lugar del portero. Yo estoy poniendo en práctica algo ahorita, sobre todo en las estaciones del metro, es de pedirle permiso a la señora que está trapeando, de hacerle valer que su trabajo es valioso, ¿no? De hacerle ver que su trabajo es valioso. La saludo y le digo buenos días. Y si usted lo hace, usted se va a dar cuenta de un milagro, cómo se le cambia el rostro a esa persona. La mayoría de los porteros y la mayoría de las personas que hacen aseo andan cabizbajos porque se creen indignos y porque la gente los trata mal. Y nosotros hemos sido llamados a mostrar la bondad del Señor. Otra manera en que
en el seminario somos desafiados a ser santos. En YouTube te va a encontrar un video de Paul Tripp que él habla sobre la academización de la fe. Nosotros cuando estamos en el seminario, ya vamos a punto de salir y estamos en tesis y nos graduamos y todo lo demás, llegamos a pensar que lo que pensamos eso somos. Nos creemos el cuento de que conocimiento es santidad. Nos creemos el cuento de que conocimiento es madurez espiritual, como a veces se traduce el término santidad. Y no es así. Por eso es que cuando vamos a enfrentar y vamos a trabajar en la realidad de la vida, vamos a trabajar en el campo pastoral, sabemos muchas cosas, pero no estamos preparados para enfrentar las situaciones difíciles por las que puede atravesar la iglesia. Entonces nos comemos el cuento de que porque somos académicos, entonces somos maduros y somos santos. Y no nos damos cuenta de que hay una incoherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, mucho cuidado con eso, porque la santidad tiene que ver con poner en práctica lo que sabemos de Dios y cómo Él se ha revelado en la Escritura en su carácter santo. Somos invitados, de cierta manera, a emular el carácter de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por darnos el privilegio, Señor, de reflexionar sobre la Escritura. Gracias por hablarnos de una manera tan clara, Señor, donde a través de Pablo tú nos invitas a hacer ajustes en nuestra vida, no en nuestros esfuerzos, sino en la nueva condición que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por los privilegios que nos has dado, Señor, y la oportunidad de participar de tu vida santa, de reflejar tu carácter en nosotros, en nuestras relaciones, en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y tal vez a decir como Pablo de que gracias por Jesucristo, que nos ha librado de este cuerpo de muerte y nos ha dado la libertad de vivir en el Espíritu. Ayúdanos a ser santos porque es posible y eso lo plantea la Escritura, Señor. Guárdanos de muchas veces luchar en nuestras fuerzas y ayúdanos a confiar en la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, que no solamente tiene que ver con el perdón de mis pecados, sino que también tiene que ver con mi transformación de vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego con acciones de gracias. Amén y amén. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed. Quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu